caudal. Su elección es fundamental para garantizar la exactitud y confiabilidad de los datos hidrométricos, ya que en ella se va a evaluar lo que es el flujo, la velocidad de flujo, como el área transversal por donde va a circular el agua. Sus criterios para seleccionar una buena sección de aforo debe cumplir primordialmente con estas condiciones: la accesibilidad, ya que debe contar con vías de acceso cercanas para facilitar el monitoreo periódico; la estabilidad del lecho, porque es preferible que el cauce no tenga una morfología cambiante; la velocidad moderada, ideal entre 0.1 y 2.5 metros por segundo; la sección homogénea, es decir, el perfil transversal del cauce debe mantenerse constante aguas arriba y aguas abajo; el flujo debe ser uniforme, ya que se prefiere que el agua fluya de manera calmada y sin turbulencia; y por último, la ausencia de obstáculos, pues debe estar libre de malezas, estructuras que puedan modificar artificialmente la velocidad o el nivel del agua. ¿Qué tipos de secciones de control encontramos? Primordialmente, pues encontraremos 3, y las cuales van a depender de su función de origen y el grado de la regularidad geométrica que éstas presenten. En primero tenemos la sección natural. Estas son tramos de cauce que no presentan intervenciones humanas significativas. Esto quiere decir que su geometría, su forma, está definida por procesos geomorfológicos naturales como es la sedimentación, la erosión lateral y el transporte de sólidos. El flujo en estas secciones tiende a ser muy turbulento y presenta variaciones de velocidad, profundidad y ancho, lo que va a complicar un poco la obtención de un perfil de velocidad desde un flujo uniforme. Como ventaja tiene que esta no requiere intervenciones de infraestructura y refleja los cambios hidrológicos naturales. Como desventaja es que es altamente variable en el tiempo, ya que es susceptible a la sedimentación o a la erosión, principalmente en eventos cuando ocurre alta precipitación en ríos o en quebradas. Suele ser usado más que todo para aforos preliminares en áreas remotas o en áreas donde no es viable modificar el cauce. Luego tenemos lo que es la sección con tablones, o conocida también como una sección modificada parcialmente. En esta consiste en la instalación de elementos laterales, como son los tablones, estacas o muros bajos que restringen o delimitan parcialmente la sección transversal del cauce para provocar así condiciones de flujo más controladas. Esta intervención permite que la distribución de la velocidad de flujo sea más homogénea y se mejore los límites del área hidráulica, que es en sí el área de la sección transversal que va a ocupar el líquido, y así va a facilitar las mediciones y los cálculos. Como ventajas es que permite trabajar bajo condiciones más cercanas a un flujo permanente y uniforme, además de ser una solución de bajo costo e implementación de modelos de aforo más simplificados en canales o en pequeños ríos. Como desventaja, aunque mejora la forma del cauce, esta no va a garantizar la estabilidad a largo plazo, ya que no elimina totalmente la influencia de los procesos de sedimentación o los cambios morfológicos a largo plazo. Su uso es más común en pequeños canales, en canales agrícolas, sistemas de regadío o en cursos de agua de energía baja. Luego tenemos la sección en concreto. Esta se diseña y se construye con una geometría fija y definida, específicamente para forzar un régimen hidráulico controlado. Están ahí los famosos conocidos los canales de Parshall, los vertederos de tipo Leti o vertederos triangulares o trapezoidales. La geometría y la rugosidad de las paredes y del fondo son diseñadas específicamente para mantener condiciones estables de flujo a través del tiempo y van a permitir así la aplicación directa de ecuaciones hidráulicas como la ecuación del caudal de vertederos. Como ventajas, tenemos que proporciona una mayor exactitud en las mediciones del caudal volumétrico, minimiza los efectos de la variación natural de los cauces y de los cambios estacionales. Sin embargo, como desventajas, es que requiere una inversión económica y trabajos de ingeniería en el cauce.
Además de ser de alto costo en la construcción y en el mantenimiento, la alteración física del cauce puede producir impactos ambientales negativos. Sus aplicaciones son esencialmente en redes de monitoreo hidrogeológico nacional, programas de gestión integrado en recursos hídricos, sistemas de distribución de agua potable o infraestructuras a gran escala como presas, estaciones de bombeo, plantas de tratamiento. La elección entre los diferentes tipos de secciones debe basarse en un análisis de los objetivos del aforo, las condiciones físicas del sitio, la frecuencia requerida de la medición y las consideraciones ambientales. Ahora que ya conocemos un poco sobre lo que son secciones de control de aforo y que necesitamos los valores de una área transversal y la velocidad de un flujo, entonces conozcamos los métodos de medición, es decir, los métodos de aforo en grandes rasgos. A estos métodos los vamos a clasificar según su funcionamiento y su aplicación práctica, y pues va a depender, como ya iba diciendo, del tipo de cauce, el caudal esperado y la precisión que se requiere, y bueno, también aparte de las condiciones de accesibilidad y seguridad. Partamos entonces de los métodos directos. Recordemos que en esta implica la medición del volumen de agua que va a ser el producto del área de la sección por la velocidad del flujo. Entonces partamos por el más utilizado, que es el método de sección y velocidad. Como dije, es el método más utilizado para determinar el caudal de un flujo en ríos, canales u otros cuerpos de agua superficiales. Consiste en medir de forma directa y de forma separada dos variables, la que ya conocemos, que es el área de la sección transversal del cauce y la velocidad media del flujo que atraviesa esta sección. De tal manera que el caudal se va a calcular mediante la ecuación de la continuidad que mencioné previamente, que es Q igual al, el caudal es igual al área por la velocidad, y nos va a dar con un sistema de unidades de metros cúbicos por segundo. Pero, entonces, ¿cómo se calcula? Bueno, vayamos por partes. El área de la sección se mide la profundidad del agua en diferentes puntos a lo largo de una sección transversal del río. Con estos datos se va a calcular el área efectiva por donde pasa el flujo por medio de sondeos o procedimientos topográficos. ¿Cómo? Pues bueno, para determinar el área de la sección, la cual depende de la forma del cauce, se puede usar una geometría básica como lo son los rectángulos o los trapecios, o dividir la sección en varias franjas pequeñas para calcular el área total. En cauces variables donde el nivel de corriente varía, se recomienda medir sucesivamente las profundidades y velocidades conforme se avanza de un extremo a otro de la sección. Pues para ello se va a hacer uso de un estadal o un tubo graduado con escalas en metros para determinar las profundidades de la sección. Entonces, partamos. Una vez la zona determinada, se van a colocar dos estacas, una en cada orilla, y fijándonos que la línea que los une sea perpendicular a la dirección del río para determinar el ancho de este. Esto es importante ya que este ancho va a ser dividido en tramos de acuerdo a la tabla que podemos ver. Cada tramo va a tener cierto espaciamiento dependiendo del ancho del cauce, como por ejemplo cuando sea un ancho de 0 a 1 metro, pues va a tener un espaciamiento de 0.2 metros. Después de esto se va a medir la profundidad al principio y al final en cada tramo. Luego, para así poder calcular el promedio de estas dos profundidades, también se van a calcular el ancho en cada sección para así poder generar el área por tramo de cada sección transversal, ¿no? Como podemos ver en la imagen, están las mediciones tanto al inicio como al final de las profundidades, el ancho que separa cada sección y las mediciones de las velocidades que se van a hacer en la profundidad promedio, ¿no? Vemos ahí una fórmula. ¿Qué significa esta fórmula? Pues bien, A1, A2, A3 y así sucesivamente A10 son las áreas de sección que van a estar en metros cuadrados, y estas van a ser calculadas a través de la profundidad inicial del tramo más la profundidad final del tramo entre 2 por el ancho de la sección, y la suma de todas estas áreas nos va a dar el área total, ¿no? Bien, ahora que ya sabemos calcular el área, entonces, ¿cómo se calcula la velocidad media?
Para medir la velocidad media, se va a tener que medir las velocidades del agua en varias posiciones y en distintas profundidades. Estas velocidades se van a promediar para obtener así una velocidad representativa del flujo en toda la sección. Y se va a usar instrumentos comunes como el molinete de hidrométrico o los flotadores. Entonces, conozcamos un poco sobre el método de aforo con molinete hidrométrico, que es un método utilizado tradicionalmente. Aquí se va a medir la velocidad puntual del agua en diferentes puntos de una sección transversal de un río utilizando un instrumento giratorio que va a ser el molinete, y se va a calcular el caudal integrando las velocidades métricas. El molinete también es llamado como correntómetro. Tiene un hélice, la cual va a girar al chocar el agua de la corriente sobre ella, y su movimiento es rápido cuanto mayor sea la velocidad de la corriente del agua. Esta hélice va a estar conectada a un contador que va a registrar el número de revoluciones por tiempo, es decir, el número de vueltas que la hélice ejerce sumergida por cierto tiempo, aproximadamente de 30 a 50 segundos. Luego, a partir de la calibración del instrumento, nos va a permitir obtener la velocidad real en metros por segundo y dándonos como un resultado un perfil de flujo ideal, y es ideal para ríos grandes y aforos de alta precisión, ¿no? Como podemos ver la imagen, esa es una imagen representativa donde nos muestra las partes del molinete o TTC31. Bueno, los métodos para obtener la velocidad media van a depender prácticamente por la profundidad a la cual se van a hacer las mediciones de las velocidades en vertical usando este instrumento. Entre esas técnicas tenemos la técnica del 6/10. ¿Qué quiere decir? Consiste en sí prácticamente en colocar el molinete a un 60% de la profundidad del punto sondeado, es decir, a un 0.6 de la altura, contando a partir de la superficie del agua hacia abajo, basado en la velocidad que en esa profundidad es igual a la velocidad media en la vertical del punto que se observa. También se encuentra la técnica de 2/10 y el 8/10, también conocida como la técnica de los métodos de 2 puntos, ¿no? Esta nos va a dar mayor precisión y se van a realizar 2 medidas de velocidades, uno al 20% y otro al 80% a partir de la superficie. Se van a promediar estos dos y nos va a dar una velocidad en la área parcial. También se encuentra el método de varios puntos. Esto nos va a dar una mayor precisión del caudal y la profundidad y se aplica en corrientes de profundidad mayor a 3 metros. Si las condiciones de corriente los permite, la medición va a ser superficial y una cercana al fondo, intercalando mediciones adicionales entre los 20, 60 y 80% de la profundidad. Y en sí, el promedio de estas velocidades nos va a dar el resultado final. También se encuentra otra técnica que es la técnica en la superficie. Aquí se va a dar cuando la velocidad del agua sea mayor a 2.5 metros por segundo, ya que las observaciones profundas se van a dificultar, puesto que el molinete no logrará mantenerse en su posición vertical y puede sufrir daños por golpes. Por lo tanto, este método va a realizar mediciones a 0.5 metros de profundidad si la velocidad media que se obtiene va a ser calculada a través de un factor de corrección. En sí, la fórmula que nos va a permitir calcular esta velocidad media va a ser a través de velocidad media igual a 0.9 por la velocidad superficial. Para poder comprender un poco más sobre lo que es este método, veamos un ejemplo. En la imagen, podemos ver que se han realizado 4 medidas. La distancia horizontal, es decir, la ubicación de cada vertical, se va a medir desde la orilla. Por ejemplo, es decir, desde el punto A hasta el punto 1, luego de A2, de A3 y de A4. En las verticales se van a realizar una o varias medidas de velocidad a distintas profundidades, como ya se mencionó dependiendo del método anterior. En el dibujo podemos ver que en la vertical 2 se realizaron 4 medidas, al igual que en la vertical 3.
En la vertical 1 se realizaron 2 medidas y en la vertical 4 se realizaron 3 medidas.